Quisiera comenzar agradeciendo indudablemente a los organizadores del evento por haberme invitado a participar en este importante intercambio de visiones, indudablemente también ser parte de este panel. Yo inicialmente pensaba que íbamos a tener una conversación, cosas así, no tan estructuradas con presentaciones, así que muy rápidamente me vi obligado a puntear un poco algunas de las ideas, de las cosas que quería poner en el tapete para discutir con ustedes. Fundamentalmente son pensamientos muy primarios los que voy a plantear sobre algunos temas, y yo creo que quería también tener la oportunidad de aprender mucho a partir de ustedes mismos, y espero tener todo el tiempo, bastante tiempo para poder intercambiar opiniones sobre estos temas. Estructuré mi presentación sobre la base de unas guías que nos enviaron los organizadores de este evento, donde nos sugerían de que nos refiriéramos a algunos temas, lecciones aprendidas del MDL, algunos temas y desafíos en diseño de instrumentos de mercado y consideraciones de integridad ambiental, y finalmente los instrumentos de mercado y la movilización y apalancamiento de inversiones para mitigar el cambio climático, el rol de los mercados que podría tener para el tema central de esta cita, que tenía que ver la construcción de caminos y sendas bajas en emisiones de carbono. Sobre el primero, yo quisiera tratar de ser lo más breve posible. Después puedo explayarme si quieren en algunas de las cosas que voy a decir. Es una consideración sobre que el análisis que voy a hacer sobre esto parte de un poco de un entendimiento de cuál es la funcionalidad de los sistemas de compensación de emisiones en los famosos Emission Trading System, ¿ya? Tienen dos cosas más, y uno principal. Un primer rol es fundamentalmente un sistema de contención de precios de lo que podría suceder si los precios dentro del sistema se disparan, porque las ambiciones de cambios en determinados plazos de tiempo pudieran significar un daño a la economía. Y la segunda, que indudablemente, o muchas, que podría ser de que el regulador del sistema pudiera agregar otras consideraciones adicionales. En la discusión inicial, que nosotros tuvimos en el marco de la convención, cuando se crea el MDL en el protocolo de Kioto, indudablemente se enuncia una de ellas, es para ayudar, dijéramos, a que el costo de cumplimiento de los países industrializados sea el menor posible, y entonces se hacen algunas provisiones en términos de que ese es el objetivo, y además se plantean ciertos niveles de posibilidades de uso de este instrumento por parte de los países, pero también se plantea otro objetivo que tiene que ver con el hecho de la contribución de este instrumento también al desarrollo sustentable de los países en vía de desarrollo. Basado en eso, cuando me planteo y se me hace la pregunta y el MDL, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo evalúo? Me encuentro con un tremendo problema, ¿ya? Porque el MDL ha sido funcional al International Emission Trading System por un periodo de tiempo tremendamente corto, que fue fundamentalmente en la época del PROMSTAR, y después es capturado por el Emission Trading System de la Unión Europea, ¿ya? Que lo utiliza como el mecanismo de compensación muy inteligentemente para sus propios propósitos, para el propósito del Emission Trading System de la Unión Europea. Distinguir entonces lo que ha pasado y la funcionalidad que ha tenido el MDL para esos dos objetivos, el internacional y el más subregional, presenta algunas dificultades que podríamos conversar. Pero en cualquier caso, indudablemente el hecho de que hay más de 7.000 proyectos registrados, más de 1.300.000.000 de CIER pedidos hasta la fecha, y un potencial tremendamente más, incluso y evaluaciones de inversiones del orden de los 500.000 millones de dólares, significa de que independientemente de cualquiera de esas evaluaciones, esto ha estado funcionando y está ahí, ¿ya? Y ha estado funcionando relativamente bien. Ahora, si ha cumplido la funcionalidad que tenía que ser un controlador de los precios en los mercados, también ahí hay unas tremendas dudas en este momento, porque por algún tiempo incluso se preveía una falta de provisión de certificados para los propósitos de cumplimiento del mundo industrializado, y de repente cuando uno evalúa si el rol que ha tenido el MDL entregar el producto que se le solicitaba ha sido exitoso o no, no está claro si es porque fuimos muy exitosos o sencillamente porque la caída
en la demanda del mundo industrializado en razón de las crisis económicas y de otros motivos de falla de la regulación en la curva de aprendizaje de este sistema, es la causa de que exista hoy día un exceso de certificados en el sistema, con todos los significados que eso ha tenido para los precios. Contribución al desarrollo sustentable, bueno, también es difícil de evaluar la contribución al desarrollo sustentable. Los países en vía de desarrollo permanentemente hablan mucho de que cualquier cosa, instrumento financiero tiene que contribuir al desarrollo sustentable, pero cuando en un momento de los que hubo, cada uno dice no, pero el desarrollo sustentable lo defino yo, bajo mis derechos soberanos, y entonces es muy difícil hacer evaluaciones sobre la base de algún indicador que signifique eso. Lo único que puedo decir que indudablemente de que ha habido algo, y eso ha significado de que había una transferencia, ya que hay otro problema desde la palabra. Entiendo que la transferencia tecnológica es un poquitito más que la venta de tecnología. Yo siento que lo que ha hecho en MDL indudablemente me ha permitido una gran venta de tecnología al mundo en vía de desarrollo, de tecnología mucho más adecuada a los objetivos y el propósito de la convención. No estoy muy convencido que eso esté relacionado directamente con una real transferencia tecnológica, que creo que es mucho más comprensiva en su concepto. Pero en cualquier caso, después de haber dicho estas cosas, indudablemente que tengo que reconocer de que hay una praxis extensiva e intensiva en el uso del instrumento del MDL en sus modalidades MDL, basado en proyectos, en programas, actividades, que es una lección y un aprendizaje. El protocolo de Kioto hoy día es casi exclusivamente la Unión Europea, va a ser siendo un instrumento funcional a los objetivos que tiene el ITS europeo. Sin embargo, pienso de que toda esta experiencia ganada debería ser mejor utilizada, y entonces en un escenario de un mercado de carbono fragmentado, como se dice, ¿no? Ya existen muchas iniciativas nacionales de ITS. Indudablemente que uno podría pensar de que el MDL podría hacer una oferta o ofertarse como el sistema de compensaciones para ITS que así lo deseen, así como lo hace a la Unión Europea para otros ITS que podrían surgir. Indudablemente que eso implicaría varios cambios de ajuste, dijéramos, del MDL, que fundamentalmente tienen que ver con tratar de disminuir los tiempos de los ciclos de registros de proyectos para poder dar respuesta a una demanda mucho más masiva de servicios, y diferenciar también en algún modo. Y indudablemente que eso requeriría desde un punto de vista más político el traslado del MDL a la convención, sacarlo del protocolo y ofertarlo como un servicio a la convención en su conjunto y al comportamiento de todas las partes que así lo quisieran hacer. Y también significaría algunas cosas prácticas, y yo quise relevar una de ellas. Primero, una profesionalización mayor de la Junta Ejecutiva. Creo que está todavía por los resabios del International Emission Trading, con una composición muy politizada, más que profesionalizada, lo cual no significa que no estén presentes las distintas regiones, pero creo que deberíamos seguir aumentando la exigencia en términos de que allí deberíamos tener reales profesionales en esta materia. Y la otra es que la recuperación de confianza, ¿ya? Yo creo que una de las grandes cosas que enlentece los procesos del MDL en este momento, y que puede tener reflejo en otras opciones, es el hecho de que aquí hay unos malvados, ¿ya?, que quieren pasar gatos por liebre, digamos, ¿ya? Y entonces tenemos que establecer unas reglas tremendamente rigurosas para que nadie haga un mal uso de este sistema. Pero si bien eso es cierto y siempre hay de esos malvados, dijéramos, y conozco algunos, dijéramos, ¿ya? Indudablemente que yo creo que hay algunas fallas en el sistema. O sea, el considerar que también son malvados las entidades operacionales designadas me parece que ya es casi un extremo, dijéramos. O sea, los sistemas internacionales que establecen regulaciones y certificaciones tienen entidades que hacen esto y tienen confianza, indudablemente hacen muestreo y se le baja la caña, pero
no esta cosa de empezar a crear dentro del sistema certificadores de los certificadores. Me parece que ya es una locura, cosas más que deberíamos tratar de resolver. Otro punto es revisitar la adicionalidad. Indudablemente que el tema es delicado, ¿ya? Cosas más, y cada uno de los sistemas de compensación tiene que desarrollar algo sobre eso, pero yo creo que la reducción del tema de la adicionalidad a solamente un análisis financiero, lo único que ha creado es grandes capacidades en todos los países en desarrollo para poder demostrar adicionalidad, ¿ya? Aunque no lo sea, ¿ya? Hay expertos, dijéramos, en ese asunto. Creo que hay cuando en las modalidades y procedimientos están establecidos 3 tipos de formas de que los países deberían aproximarse para poder demostrar adicionalidad, y nos hemos centrado en la segunda, que es fundamentalmente que la TIR sea diferencial, digamos. Y la otra posibilidad, que puede ser, si no el MDL no sigue este curso, podría ser de que, y puede ser también mucho más interesante, que dentro de las discusiones que se discuten hoy día de ciertas maneras de prestar un servicio, o el servicio que debería prestar la convención para este mundo de ITS fragmentado, de que el MDL se transformara en un estándar de la integridad ambiental de los sistemas de compensaciones de emisiones que los distintos ITS fueran a cumplir. La segunda pregunta decía: diseño de instrumentos e integridad ambiental, ¿qué medidas y esfuerzos se pueden realizar en el ámbito doméstico para mantener las mejores prácticas internacionales y la integridad ambiental en instrumentos y esquemas emergentes de mercado de carbono? Mi respuesta es: no veo ninguna en especial que no sean las que se derivan de la racionalidad económica del instrumento. Ella asegura un diseño riguroso de los instrumentos que cuide una tonelada es una tonelada, al menos en el ámbito de su accionar. Creo que la lógica económica obliga a tener MRV para poder asegurar de que cada tonelada vale una tonelada si la vamos a transar en valores económicos en el sistema, ¿ya? No creo que tengamos que tener grandes diseños y grandes guías. Podemos hacer recomendaciones, pero en ese ámbito de lo nacional, yo creo que el sistema internacional no tiene para qué meterse, digamos, ¿ya? Otra cosa es el reconocimiento de sus unidades para cumplimiento de compromisos internacionales. Ahí entramos en otra arena, dijéramos que tenemos, incluso antes que eso está, si dos sistemas ITS se quieren vincular, van a tener que indudablemente ponerse de acuerdo de que si las unidades de uno son comparables con las de otro. Pero esto es un proceso, dijéramos. Al final, en el sistema internacional, yo creo que como una de la parte del cumplimiento se muestra a través de los inventarios, ya tenemos el estándar de los inventarios y resuelve el problema de las assign amounts que tienen cada uno de los sistemas, y todo lo que es sistema de compensaciones se puede resolver o usando el MDL como un estándar, o estandarizando frente a alguna regulación de la convención, Lo último, los instrumentos de mercado, la movilización y apalancamiento de inversiones para mitigar el cambio climático. ¿Cuál es el rol? Yo dije, mejor para un desarrollo económico bajo las condicionalidades que impone la urgente necesidad de eliminar los drivers del cambio climático global, pero que tiene más, se puede entender más en la lógica que sigue. Pensando solo en la dimensión de mitigación, cuando me preguntan sobre el mercado, y también desde la óptica de economías emergentes, pequeñas, como la de mi país, dijéramos, entre otros, y antes que nada, para mí se requiere mucha información, conocimiento de las estrategias dominantes en el mundo de corto, mediano y largo plazo para eliminar estos drivers, ¿ya? No solo los diseños en el marco de la convención. Hay muchas otras instituciones que hoy día, cada día más, están activas en este tema. Estamos reunidos en esta sala precisamente porque hay una de esas iniciativas que no nace dentro de la convención, pero que impulsa, dijéramos, un pensamiento y una reflexión en esta cosa. Porque además hay señales, y que esto se conecta, dijéramos, con uno de los últimos inversores, que son señales que tienen que ver con condicionalidades de huella de carbón para el comercio internacional, etcétera. Empiezan a aparecer un montón de otras señales que no solamente son las propias de la convención, que nacen de la negociación de la convención, que tenemos que tener muy presente si queremos empezar a imaginar cuál es el mundo que se viene, dijéramos, en estos esfuerzos del mundo y de algunas economías que por muchas razones que no son
principalmente en mi visión, la atención del cambio climático. Yo creo que hay razones de seguridad energética y de predominio geopolítico en la economía del mundo que son mucho muy importantes y que están moviendo las grandes transformaciones que se requieren en los próximos años. Tenemos que conocer toda esa cosa con mucho más claridad. Conocimiento de los impactos y oportunidades para los planes de desarrollo nacional que pueden tener esas estrategias tanto a niveles nacionales como sectoriales. Nosotros tenemos que analizar nuestras propias realidades, y confrontarlas con estos nuevos escenarios para ver cómo se ajustan o están sencillamente o requieren ser ajustadas dramáticamente. Otra, el conocimiento de la estrategia de los pares en la competencia por los mercados internacionales. Nuestras economías, la economía emergente, somos competitivas en los mercados internacionales. Si yo no sé lo que está pensando Perú de cómo ellos van a hacer las cosas para adaptarse a este mundo cambiante, yo pierdo información estratégica para poder diseñar mi propia estrategia y fundamentalmente para la construcción de la curva de precio de carbono a niveles sectoriales y nacionales que impone esta realidad futura que se viene. ¿Ya? Es muy dependiente eso, no solamente de lo que ocurre en el marco de las grandes decisiones internacionales, sino también las medidas de respuestas adaptativas, entre comillas, a estas nuevas realidades económicas que van teniendo los países en vía de desarrollo. Y finalmente, conocimiento de las particularidades de los diferentes ITS instalados previsibles en el mundo, porque indudablemente de que esto no es casualidad, o sea, no es que cada uno se puso a hacer un ITS porque quería replicar el ITS de la Unión Europea. Cada uno está haciendo un ITS ajustado a su medida, porque cada una de las economías y sus circunstancias nacionales, las señales de precio que tiene que hacer, son absolutamente diferentes. ¿Ya? Japón hace tiempo que había abandonado todo este sistema porque decía la señal de precio que requiere la Unión Europea en el marco del MDL no me conviene a mí, yo necesito otra y diseñar lo suyo. Tenemos que conocer esas posibilidades que está haciendo en este momento los mercados japoneses, qué posibilidades tenemos para acceder a los mercados chinos, yo creo que bastante nulas por mucho tiempo, dijéramos que es un mundo en sí mismo, dijéramos eso, pero indudablemente de que lo que está pasando en Estados Unidos también puede ser una tremenda oportunidad para nosotros. Solo entonces es posible contar con información inicial suficiente que permita una valorización seria de la funcionalidad de los diferentes instrumentos de mercado, y estoy hablando no solamente de los Emission Trading Systems, sino que podrían haber otros mecanismos, dijéramos, incluso impuestos para los propósitos de un desarrollo económico en los tiempos del cambio climático. Esto es que permite expresar la evolución de los precios del carbono al que me refería antes para el país. Muchas gracias, eso era lo que quería compartir con ustedes ahora. Gracias. En todo caso, por favor, anótense las preguntas porque al final también vamos a hacer otra ronda de preguntas y respuestas. Creo que justamente Eduardo, al delinear un poco las consideraciones, me refiero sobre todo al segundo tema sobre la posibilidad de movilizar financiamiento para acciones de mitigación. Quisiera pedir al otro Eduardo a ver si es que a partir de eso nos puede compartir un poco su visión sobre el tema de financiamiento y el rol de instrumentos de mercado para acciones de mitigación a mayor escala y a lo largo y ancho de la economía. Muchísimas gracias, Marcos, y igual que mi tocayo Eduardo, agradecer a Perú y a las autoridades de Perú y a los organizadores por darnos la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas, pero además durante todos estos días aprender. Creo que ha sido un muy bien organizado evento. Yo tengo una presentación que va a ir de lo general. Estaba diciendo que yo voy a empezar por donde dejó Eduardo y después aterrizar más en algún trabajo que estamos haciendo en temas mucho más específicos, pero habiendo pasado muchos años en el tema de actividades de mitigación y de proyectos y viendo hacia dónde avanzamos, recogiendo lo que dijo Eduardo sobre el protocolo de Kioto, en el protocolo de Kioto teníamos una línea muy claramente definida. Había unos países que tenían una determinada responsabilidad y otros países que tenían una responsabilidad diferente, pero tal vez en el tema de actividades de mitigación las expectativas de que las actividades de mitigación que
que encaráramos iban a ser de alguna forma financiadas con recursos provenientes de los países anexo 1. Esa línea ya no existe más, o por lo menos existe todavía, pero hay una discusión sobre que el terreno va a ser mucho más abierto o no tan claramente definido. Entonces, dentro de ese contexto, digamos, nosotros desarrollamos un NAMA, tenemos que entender, digamos, que ya no podemos encararlo con la expectativa de que los recursos para desarrollar ese NAMA pueden venir exclusivamente y únicamente de países industrializados. Digamos, se está esperando que haya acciones domésticas de mitigación que sean resueltas o desarrolladas con recursos en el propio país. Esa es la primera consideración general. La segunda es que yo he visto que hay proyectos que fueron proyectos MDL fracasados, se los rebautizamos como POAs, fracasaron, y ahora los veo etiquetados como NAMA. Va a fracasar, o sea, tenemos que tenerlo claro, o sea, digamos, un mal proyecto es un mal proyecto, o sea, lo etiquetemos como MDL, POA, NAMA, digamos. La tercera experiencia que viene de mi trabajo en el banco, en los fondos, es, digamos, teníamos que cribar cientos y cientos de proyectos y la debilidad, yo diría que la debilidad número uno de los proyectos, o la vulnerabilidad de esos proyectos no estaba ni en la adicionalidad ni en su justificación, pero sí estaba en la parte financiera. La parte financiera del desarrollo, o sea, de dónde salían los recursos para implementar, porque un proyecto de viento, uno de manejo de residuos sólidos o de eficiencia energética, digamos, tiene que haber una base financiera y económica que los haga sustentables, digamos. Le podemos adicionar recursos y tenemos que ser creativos, pero, digamos, o sea, si queremos hacer un pastel, digamos, no podemos esperar que la última fresa sea el pastel, digamos. El pastel es el pastel con todo. Eso viene de mis experiencias anteriores. ¿Cómo veo yo el proceso actual de los NAMAs antes de entrar en una parte eminentemente técnica? Y es que es como cuando vamos a un restaurante, entramos al restaurante con la intención de tener una cena. Por $100, $50, $10, da lo mismo. Entramos al restaurante, nos sentamos y nos ponen un vaso de agua y una aceituna. Bueno, digamos, pero la expectativa del restaurante es vendernos $100 en cena con vino incluido. Y nuestra expectativa es tener una buena comida y pagar lo que sea por esa cena. Pero no es ni el vaso de agua ni la aceituna. Los recursos que hoy vemos alrededor de los NAMAs es el vaso de agua y la aceituna. Pero yo no veo todavía si hemos identificado los recursos para pagar la cena. Entonces, es ahí donde creo yo que tenemos que empezar a asumir que tenemos que tener esa charla, esa discusión. ¿Cuál es el nivel de cena que vamos a tener? ¿Cómo vamos a pagarle? ¿Y dónde van a estar los recursos? Igual nos están invitando, pero tenemos que ser listos para que nos inviten, digamos, y tenemos que ser ingeniosos y tener la mejor cena y saber de dónde vienen los recursos. El otro tema, que ya lo subrayó Eduardo, entonces lo voy a pasar bastante rápido, es que hoy por hoy no estamos ya, digamos, cuando trabajamos con el MDL, trabajamos en un mercado único, digamos, o casi único. Generábamos el proyecto con la expectativa de vender o de colocar las reducciones de emisiones en compradores que tenían un mercado comprador. Hoy estamos viendo que eso ya está mucho más disperso y atomizado. O sea, Eduardo se refirió a los japoneses, están los australianos, está California, están los ETS como los que está desarrollando China. O sea, hay distintos mercados, por decirlo de alguna forma, que tienen distintas expectativas y distintas exigencias en términos de cómo van a valorar o a medir las reducciones de emisiones que se quieran colocar en esos mercados. Entonces, cuando estamos haciendo un proyecto o un NAMA o una actividad de mitigación en Perú y con la expectativa de que parte de esos recursos vengan de algunos de esos mercados, tenemos que entender qué podemos hacer nosotros para que lo que estemos haciendo
tenga un valor para cada uno de esos mercados. O sea, ¿cómo podemos hacer para que no nos atemos, digamos, que nos vengan X recursos de un país donante que nos ate o nos vincule con un mercado específico y nos anule oportunidades en otros mercados? Dentro de los NAMAs, o en la construcción de NAMAs, no solo la actividad propia es importante, pero todo lo que está a su alrededor, la institucionalidad del país, el nivel de responsabilidad que el país asume alrededor de ese NAMA, distinto de los proyectos de MDL. En MDL teníamos un desarrollador en Chile que tenía un proyecto de una hidroeléctrica, obtenía su carta de que el proyecto cumplía con los requisitos del país en términos al desarrollo sostenible, y ya estaba. No había ninguna otra, digamos, participación. En los NAMA es distinto, o sea, se espera una interacción con las instituciones gubernamentales, y eso es importante que lo entiendan todas las partes que tienen ideas sobre NAMAs, y también las partes de la administración sobre la cual el NAMA tiene una interacción, digamos, sea el ministerio que sea la autoridad que sea, a nivel local o a nivel nacional. Sobre el MRV, o sea, sobre el tema de monitoreo, validación y registro, digamos, estos son temas que tenemos que aprender lecciones del MDL, digamos, pero va a estar, o sea, cualquiera sea el sistema y cualquiera sea, tenemos que entender que tiene que haber un MRV, y tenemos que entender que lo más robusto que sea ese MRV, la mayor credibilidad que va a tener ese NAMA. La última pregunta, digamos, o la última cuestión es un poco, tenemos que involucrar al sector privado, pero otra vez haciendo el paralelo con MDL, no lo tenemos que involucrar solo o incorporar solo con la visión puesta en un proyecto o en una actividad única, digamos, por la operación de un proyecto determinado, pero digamos, si lo que queremos es hacer una transformación sectorial a través del NAMA, usar el NAMA para mejorar condiciones sectoriales, bueno, claro que vamos a necesitar dialogar con el sector privado y ver cómo lo incorporamos a esas actividades. Y creo que hay algunos NAMAs en desarrollo que creo que toman en cuenta ese cuestionamiento. La situación estable es que estamos pasando de un mecanismo único aceptado a una serie de actividades o de iniciativas mucho más amplias, que no comprende un solo proyecto, que involucra temas de políticas, no solamente los temas puramente relacionados con los proyectos, que tienen un tiempo diferente, digamos, o sea, con actividades de muchísimo más largo plazo que una actividad simple de proyecto. Y aquí quiero señalar uno de los yo diría, de los temas que yo por mi parte cuestionaría un poco al MDL, digamos, y me siento aludido porque, digamos, o sea, yo participé en el proceso de creación del MDL. Es que en este tipo de actividades transformativas no podemos hablar de corto plazo. Y uno de los terribles problemas que tenemos en MDL es que, digamos, el régimen 2008-2012 es tan extremadamente corto que nos sirve para pensar, planificar y desarrollar actividades de largo plazo. Entonces yo creo que en el contexto de los NAMAs estamos moviéndonos hacia plazos mayores, pero eso también tiene que tomarse en cuenta en qué mercados nos vamos a mover, para que las señales sean señales de largo plazo y no señales de muy corto plazo, ¿no? Y después, en el marco de diversidad de distintas actividades, tenemos, en la situación actual no tenemos una única referencia de gobierno como podría ser, o de autoridad, como era o como es el Executive Board del MDL, sino que si vamos a interactuar con California o con Australia, tenemos diferentes ámbitos regulatorios y de gobiernos, ¿no? Bueno, yo voy a pasar esta porque creo que digamos, me preocupa el tiempo, o sea, tú me avisas. Después, yo diría que cuando estamos haciendo NAMAs
o actividades de mitigación, yo creo que tenemos que, aparte del enfoque sobre las toneladas de CO2 que esa actividad va a reducir, tenemos que tomar una parte mucho más integral de eso, o sea, y ver qué otros elementos, o digamos, qué otros elementos pueden ser, y estoy pensando en términos financieros, digamos, pueden ser valorados por distintos mercados o por distintas fuentes de financiamiento, y cómo podemos hacer que esos elementos sean reconocidos. Me explico, o sea, tratar de salirnos de la cápsula del CO2 y ver cómo podemos integrar distintos instrumentos financieros y distintos elementos, y ayer lo hablábamos en la cena, que no son simplemente la tonelada de carbón, pero que son elementos que contribuyen al desarrollo sostenible, que contribuyen a las condiciones locales de los proyectos. Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en beneficios asociados al manejo de residuos sólidos, o otro tipo de proyectos forestales o agroforestales, que tienen una serie de beneficios que no son únicamente y solamente la tonelada de carbono que esos proyectos van a desplazar o reducir. En temas, aquí empiezo otra vez a regresar un poco a la comparación con las actividades MDL, con la expectativa de vender reducciones de emisiones en un mercado exterior, a actividades NAMA que tienen mucho más, hay un mayor protagonismo a nivel nacional, la toma de decisiones tiene que ser muy clara. Me gustaría estar seguro y tranquilo que cuando estamos discutiendo un NAMA en cualquiera de nuestros países, digamos, las autoridades de ese país, los actores, los que están haciendo los NAMAs, están hablando en un lenguaje bien claro y entienden el nivel de responsabilidad que se asume cuando se está haciendo una actividad de este tipo, que no es solamente la búsqueda de un retorno financiero o la búsqueda de colocar certificados en un mercado, sino que estamos tratando de hacer una actividad transformadora, y eso requiere digamos, una participación muy activa y en algunos casos algunos cambios en legislaciones o en regulaciones internas que son las que van a hacer ese NAMA posible. Decía antes que teníamos que identificar de dónde puede salir el dinero para el desarrollo de NAMA, y no me refiero al dinero para escribir los NAMAs. Hoy hay dinero para escribir NAMAs, mucho dinero para escribir NAMAs. Me estoy refiriendo a los recursos para implementar los NAMAs. O sea, nosotros estamos trabajando en un país, digamos, en el desarrollo de un NAMA que, digamos, está evaluando la posibilidad de ponerle impuestos a los combustibles fósiles. Bueno, digamos, eso es una forma muy directa y clara de interpretar, digamos, que si eliminamos impuestos para los combustibles fósiles en un determinado país, digamos, esos recursos, bien, los podemos recanalizar a actividades que tengan una mayor impacto en las reducciones de emisiones y en el trabajo de mitigación de ese país, digamos, o no, pero simplemente la eliminación de subsidios a combustibles fósiles, digamos, de alguna forma empareja o ayuda a que, por ejemplo, fuentes de energía renovable y otros proyectos similares puedan ser más competitivos con los proyectos de combustibles tradicionales. Los mercados de carbono, como decía, siguen siendo una opción. Sobre ese tema nos está faltando una pata actualmente. Lo suelto como una idea. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que muchos de los proyectos MDL que los empezamos a $3, fueron a $10 y ahora están a 70 centavos. Entonces, muchos de esos proyectos han quebrado. Entonces, tenemos que pensar todos juntos en un mecanismo que nos garantice o que nos permita dar una cierta certeza, como en otros mercados, digamos, a que vamos a trabajar en una banda de precios que va a ser sostenible esa actividad en el largo plazo. Tenemos que ser imaginativos, tenemos que, no tengo yo la solución, pero sé que se está trabajando en un tema para permitir de alguna forma que no haya un colapso de precios como hay. Para eso, evidentemente, tiene que haber un mercado comprador. Digamos, es una ecuación que no tiene un solo factor, hay varios factores,
pero lo creo imprescindible si pensamos en los NAMAs para generar reducciones de emisiones o certificados que vayan a mercados internacionales. Lo puso como un eléctrico, pero digamos, si lo pongo como un ejemplo, Taris es una opción para las energías renovables, concessional funds. Los ETS, China está muy avanzado ya en el desarrollo de sus ETS y hay otros países trabajando en ese tipo de actividades, y hay algunas iniciativas actuales sobre NAMAs que están actuando con recursos de donantes interesados en las reducciones de emisiones que esas actividades generen, no con la intención de usarlas, sino simplemente con quitarlas del mercado, con retirarlas del mercado. Bueno, esos son recursos actuales o posibles que existen, pero sobre los que tenemos que trabajar. Y cuando yo me refería a donos recursos, me refiero no a los recursos para escribir NAMAs. Yo quiero ser enfático, yo no estoy hablando de escribir NAMAs, yo estoy hablando de implementar NAMAs. Un instrumento que estamos desarrollando en conjunto con el Banco Mundial es un esquema de ratings, digamos, para ayudar a los países y ayudar a los distintos actores del mercado a tratar de evaluar cómo son las actividades de NAMAs que se están haciendo, o actividades de mitigación, digamos, y las necesidades que hay hoy en el mercado para responder a preguntas, digamos, por parte de los inversores, potenciales inversores en esos NAMAs, para entender cómo poder dirigir sus recursos de inversión y cuáles son y cómo responder a sus preguntas y a sus dudas sobre eso, para los países huéspedes de esas actividades de NAMA, y esto creo que es clave y está en el inicio y en la semilla de esto, digamos, para que las actividades de mitigación que vayan a hacer respondan a sus propias prioridades y necesidades y no sean aleatorias, o sea, no sea que a alguien se le ocurrió una idea y presenta la idea, eso se transforma en un NAMA porque simplemente es una buena idea, pero no corresponde con las prioridades, las necesidades y el interés que ese país tiene. Entonces tiene, digamos, un esquema de rating le permitiría tanto a los actores de los NAMAs como a las autoridades, digamos, tener digamos, poder hacer un tema de priorización sobre esas actividades. Y después, en el tema del final, que sería como al final del desarrollo de los NAMAs, para los mercados de carbono, digamos, es cómo podemos evaluar, digamos, la tonelada de carbono que generó una actividad de mitigación en Perú, en un sector X, con una tonelada generada en Tailandia o en Sri Lanka sobre un sector similar o no similar. ¿Cómo podemos hacer para que un proyecto hecho en Perú apuntando a Japón, digamos, por una relación comercial X, a su vez tenga oportunidades de hacer algo en paralelo porque le ofrece mejores condiciones con el mercado de Australia o el de California, ¿no? Digamos, los objetivos de un sistema de rating es proveer confianza a los inversores para evaluar el riesgo de distintos assets de carbono, de crear un mecanismo que nos permita comparar la calidad ambiental y de sostenibilidad de los diferentes assets y desarrollar un mecanismo que nos permita comparar la intercambiabilidad, un poco lo que hablaba de los distintos mercados, de los assets que esos actividades generen. Tiene que ser aplicable, o debería ser aplicable, o debe ser aplicable a un distinto rango de activos ambientales, con un foco inicial en NAMAs, porque actualmente esa es la actividad identificada que todos somos familiares, pero no necesariamente está limitado a hacer un rating sobre NAMA. Crear un protocolo que nos sirva para evaluar los distintos riesgos de categoría, que tiene que ser a su vez dinámico, o sea que no solamente nos hagamos una preevaluación, pero que si no podamos hacer que esa evaluación sea dinámica y que si las condiciones mejoren, como
es natural que se espere que mejoren las condiciones, digamos, que pueda ir incrementando el nivel de calificación que esa actividad está recibiendo. Y que el usuario tenga la posibilidad de seleccionar las categorías que le son más importantes para su propia actividad, ¿no? Un poco ampliando, digamos, está pensado y diseñado en darle confianza a los inversores sobre la viabilidad y el nivel de riesgo de las actividades, comparar en diferentes assets de acuerdo a su valor de mitigación en diferentes actividades, ver la intercambiabilidad o por lo menos la comparación de assets creados en diferentes ámbitos regulatorios, quiere decir creados bajo diferentes ámbitos regulatorios, y mejorar y facilitar la colocación de esos assets. ¿Cómo estamos de tiempo, Marcos? ¿Seguro? Bien. En este slide describimos un poco el nivel de información que se esperaría, digamos, y hay un componente que no tiene que ver solamente con la calidad de la actividad del NAMA, pero también con el nivel de asimilación por parte del país y de participación del país en esa actividad. O sea, cómo es la interacción, digamos, si estamos haciendo un NAMA en el nivel en el tema de agricultura en Uruguay, digamos, cuál es el compromiso y cuál es el nivel de interés del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Uruguay en esa actividad específica y cuál es su involucramiento, su participación, digamos, ¿no? Apunta también a tratar de mejorar la calidad de los assets si esas certificaciones o como le llamemos van a ir a un mercado, digamos, que podamos tratar de que a través de un sistema de rating mejorar la calidad o que nos permita en el acompañamiento de eso darle una especie de certificación sobre la calidad de esos assets. Como vemos, digamos, existen diferentes actividades que pueden producir reducciones de emisiones y con diferentes orígenes y destinos, digamos. No solamente se está pensando en esas actividades desde el punto de vista de la tonelada de carbón que puede esa actividad reducir, sino en una serie de elementos que contribuyan a que esa actividad sea importante para el país donde se está desarrollando y que eso sea valorado, que tenga una validación. El rating tiene que tener un protocolo, está pensado en módulos y en indicadores claves para su aplicación. Digamos, hay una determinada, unas determinadas actividades de riesgo que se miden. Está pensado con una aproximación probabilística. Está pensado y diseñado para que sea aplicado en las distintas etapas de desarrollo del NAMA. Esto es muy importante. Si ustedes recuerdan, en el MDL se juzgaba el proyecto al principio, era un sí o un no. Entonces se aprobaba o no se aprobaba, y una vez que se aprobaba y si ustedes negociaban la venta, tenía un precio fijo o el precio X, pero no había un cambio, digamos, no había un nivel de medición de la performance de ese proyecto por una parte y cómo mejoraban las condiciones de ese proyecto. En los NAMAs, debido a la característica del NAMA, nos permite a que esa evaluación se haga a distintas etapas de desarrollo, que obviamente la última es con la potencial colocación de una reducción de emisiones en el mercado, pero que nos permite, al ser dinámico, ir modificando el nivel de rating que tiene. Busca tener una serie de outputs sobre el nivel del riesgo para un grupo de indicadores de riesgo, y los actores de mercado, digamos, pueden asignar un valor para cada reducción de emisiones basada en la performance o en la calidad de ese asset, ¿no? de esa reducción de emisiones.
la estructura del rating system es transparente, a su vez está construida, como lo decía, en módulos y por categoría y por distintas categorías de riesgo. Está buscando no solamente el tema del carbono propiamente dicho, sino el tema de mucho más integral sobre la contribución de esa actividad a las políticas de mitigación de ese país y evaluarlas en ese contexto. Digamos, este es un slide que lo voy a pasar muy rápido porque me preocupa un poco el tiempo. Lo voy a dejar ahí, pero habla de los distintos módulos y los distintos elementos que tiene. Digamos, ya esta es mi último slide. Digamos, para concluir, es para priorizar a nivel interno, para saber cómo podemos priorizar nada más, para que los NAMAs no surjan por acción espontánea de un desarrollador o de alguien que tenga una buena idea, sino que respondan realmente a una aproximación integral de actividades de mitigación de un país, que se puedan comparar NAMAs de distintos países o de distintos sectores entre ellos. Y por último, en un escenario futuro de mercados de carbono sólido, digamos que puede haber la posibilidad de intercambiar o de por lo menos comparar assets o certificados de carbono provenientes de distintas actividades y pensados para distintos mercados. Les agradezco mucho. Ahora estoy dispuesto a contestar alguna pregunta o comentario. Gracias. Mi consulta es, ¿cuándo esperan ustedes que esté disponible este instrumento? Porque sería valioso incorporar algunos, incluso de los diseños y formulaciones NAMA que tenemos en los países, algunos criterios que veo que ustedes están adelantando ahí que posiblemente no habíamos tomado en cuenta. Muchas gracias. Primero, digamos que este es un trabajo que estamos haciendo para el Banco Mundial. O sea, nosotros, el Banco Mundial, yo creo que en las próximas semanas lo va a hacer público. Yo creo que, y ahí se va a entrar una fase para testearlo, digamos, y creo que es importantísima esa fase, 1. 2, digamos, en esta sala yo veo mucha gente que tiene un montón de conocimiento sobre estos temas y su feedback y sus comentarios son tremendamente útiles. Eso es un elemento dinámico, esto no está escrito en piedra, no es una regulación, ni muchísimo menos, digamos, es un instrumento para tratar de ayudar a la elaboración de NAMAs y es una primera, digamos, lista de elementos, o sea, no necesariamente están todos los que son y posiblemente necesitemos más info. ¿Algún comentario o pregunta adicional antes de pasar? Porque veo que las dos presentaciones iniciales de tanto de Eduardo Sanhueza y de Eduardo Paso, entre otros elementos, ambos han resaltado la importancia de la comparabilidad ante el surgimiento de nuevos esquemas nacionales. Hay diferentes interpretaciones, tal vez más adelante en la discusión podamos tener. Eduardo planteó justamente la importancia de una tonelada es una tonelada, mientras que vemos que este enfoque de evaluar no tanto las NAMAs, pero sobre todo el tema de los diferentes créditos de carbono que generan diferentes sistemas, sea esto un ETS, sea esto a nivel sectorial, un programa sectorial o una NAMA sectorial. Detrás de este esquema de evaluar y hacer un rating está el tema de reconocer tal vez que no que refleja un diferente nivel de contribución al esfuerzo de mitigación. Entonces tal vez quisiera dejar eso sobre la mesa de discusión y ver justamente tal vez que Juan Pedro nos comparte un poco desde Chile, ya un poco bajando al nivel doméstico, las consideraciones que van teniendo de los retos, las oportunidades de evaluar la posibilidad de un instrumento que establezca un precio de carbono, sea esto un ETS, sea esto un impuesto al carbono. Gracias por la invitación a Marco, o sea, al banco a través de Marco, y por estar presente acá tratando de compartir un poco algunas reflexiones. La idea de esta presentación es básicamente contarle qué estamos haciendo nosotros en Chile, preparándonos en el fondo para la eventual implementación de un instrumento de mercado como un ETS en el sector energía y a través de nuestra participación en la iniciativa Partnership for Market Ratings del Banco Mundial.
Yo no sé si todos están familiarizados con esta iniciativa, pero de todas maneras yo igual me adelanté y puse una transparencia en relación a lo que es esta iniciativa. Básicamente, ¿qué es lo que busca el PMR? Es una iniciativa que busca crear capacidades en los países implementadores para la eventual ejecución e implementación de instrumentos de mercado que los apoyen, ¿no es cierto?, en esta senda de desarrollo baja en carbono. Pero no solo eso, el banco también ha diseñado todo un sistema de creación de capacidades, porque acá se requiere mucha creación de capacidades, por eso se llama Market Readiness, a través de talleres, a través de asistencia técnica, y una cosa que lo hace bastante interesante y práctico es que hay financiamiento para que nosotros podamos ejecutar estos proyectos. ¿Cómo opera básicamente esta iniciativa? Es bien formal, tiene una asamblea que se reúne 3 veces en el año. Están los países implementadores y los países beneficiarios. Ahí ustedes pueden ver la lista de los países, de ambos tipos de países. Básicamente destacar que entre los que están participando como implementadores está China, India, Brasil, México y Sudáfrica, que son países grandes dentro del mundo en desarrollo, lo que lo hace muy interesante porque hay un intercambio de experiencias muy rica en términos de los proyectos que se está pensando. Entiendo que a la fecha, yo no tuve la ocasión de ir a la última asamblea, pero entiendo que a la fecha hay más o menos 120 millones de dólares en carpeta y deben haber sobre 100 millones de dólares ya cash. No sé, estoy más o menos con la cifra. Hay un nuevo país, Tunisia, que se va a incorporar. Bueno, sí, se me olvidó decir eso, que ya que estamos aquí en Perú, inicialmente la iniciativa comenzó con 15 países, y eso fue una decisión de la asamblea bien formal de solo 15 países, pero afortunadamente uno de los donantes, que es Suiza, apoyó la incorporación de Perú en esta iniciativa, y esa incorporación no iba a afectar el presupuesto final que se pensaba alcanzar, y Perú entraba en las mismas condiciones que entraban todos los países a esta iniciativa. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, que yo les voy a contar un poco que en realidad los proyectos no se aprueban así fácilmente. Hay todo un proceso de debate y discusión en la asamblea, lo que lo hace muy interesante. Y yo diría, y aquí Eduardo Paso me podrá, no sé si afirmar o no, lo que estoy diciendo, pero el participar en esta iniciativa, yo tengo experiencia en otras iniciativas del Banco Mundial donde son muy orientadas al donante, pero esta iniciativa es bastante pareja en términos del poder de decisión que tiene tanto los donantes como los implementadores, a pesar de que nosotros no ponemos todo el financiamiento. Igual hay un cofinanciamiento que tenemos que colocar. Pero lo hace interesante porque estamos en el mismo pie en la toma de decisiones en cuanto a quién, si le aprobamos el proyecto de un país o no, el monto, sobre todas las resoluciones. Nosotros tenemos injerencia en todas las resoluciones que la Asamblea adopta. Por lo tanto, eso lo hace bien interesante y diferente, por lo menos la experiencia que tengo con el Host Country Committee de los fondos de carbono del Banco Mundial. Básicamente, aquí no voy a entrar en detalles, pero tiene una formalidad. Este PMR tiene dos etapas, una etapa de preparación y una etapa de implementación. En la etapa de preparación, a todos los países se le entregó un financiamiento de $350.000 para preparar su propuesta de implementación, un poco un símil con lo que hacen otros fondos de donación como el GES, por ejemplo. Pero el hecho que hayamos decidido 350.000 por cada país no aseguraba que los países iban a recibir ese financiamiento, porque tenían que primero pasar por un proceso de decisión de la Asamblea de si el proyecto convencía o no suficientemente a la Asamblea para que fuera aprobado. ¿Y qué significa ese convencimiento? Si bien los proyectos son country driven, el país tenía que demostrar que en el fondo el financiamiento lo estaba utilizando pensando en la posibilidad de implementar algún tipo de instrumento de mercado. Bueno, nosotros hicimos el proceso durante el 2011, entre el 2011 y el 2012, yo diría que fue bastante rápida la ejecución de los primeros fondos. Se demoró, no se fijen en estas fechas, pero alrededor de 5 o 6 meses en tener 4 grandes estudios en las áreas de ITS, MRV, en lo que era la información nacional y lo que era un mecanismo de compensaciones, claro.
Ustedes pueden revisar estos estudios, así como el de los demás países que ya han terminado la fase de preparación, en la página web del PMR. Son de acceso público y hay información bastante interesante. Bueno, y esa información nos permitió preparar nuestra propuesta de implementación, la cual tuvimos que defender en la cuarta reunión de la Asamblea en Sydney en octubre, y después presentarla a continuación en marzo de este año en Washington, D.C., con ocasión de la quinta Asamblea. Esto básicamente para darles un barrido de qué países presentaron en Sydney el año pasado. Fue Chile, China, Costa Rica y México. Hay 3 países de Latinoamérica que presentaron. Y ustedes pueden ver ahí la diversidad de los contenidos de las propuestas. O sea, tanto Chile como China, obviamente, por favor, guardando las tremendas diferencias, a pesar de que tenemos el chi al inicio del nombre del país. Pero guardando las diferencias, ambos estábamos pensando, ¿no es cierto?, en implementar un mecanismo como el ITS. Bueno, China ya en ese minuto ya tenía al menos el diseño de estos 8 mercados provinciales, pero con el financiamiento del PMR ellos piensan en cómo organizar un ITS a nivel nacional. Nosotros al revés, o sea, China ya tiene su decisión, nosotros no tenemos la decisión, pero vamos a montar un proceso de toma de decisión en paralelo a todo un proceso técnico para ver si eventualmente es factible o no implementar ese ITS en el país y seguir adelante. Costa Rica, bueno, Costa Rica va a mostrar ahora un poco más en detalle su propuesta, pero básicamente es la creación de un mercado interno de certificados de carbono, no solo en el área forestal, entiendo que a nivel de todos los sectores, y México presentó una propuesta a nivel sectorial que también fue aprobada. Ahora acá, todas las propuestas en Sydney recibieron observaciones de la Asamblea. Esto es simplemente para mostrarles la formalidad del proceso. Y obviamente los países tienen que considerar esas observaciones e incorporarlas en la propuesta. Todas recibieron observaciones, pero no sé si será por el tamaño del país, pero ustedes pueden ver ahí los montos asignados. A China se recibió 8 millones y los demás países recibimos 3. No, pero es una broma, no es por el tamaño, es básicamente porque nosotros, Chile, Costa Rica y México, nosotros pedimos 3 millones. ¿Y por qué 8 y 3 millones? Porque eran los distintos tranches de financiamiento que aprobó la Asamblea para esta fase de implementación. Podían ser 3, podían ser 5 o podían ser 8 millones. Después nosotros nos arrepentimos no haber pedido 5 al tiro, pero bueno, al toque como dicen acá. Pero por lo menos no es fácil igual, aunque no es mucho dinero, no es fácil gastarse todo ese dinero. Básicamente la propuesta nuestra, el objetivo general es, como les decía, es instalar esta hoja de ruta hacia una toma de decisión de alto nivel sobre el diseño y eventual implementación de un ITS en el sector energía. Y como objetivo específico, básicamente lo que vamos a hacer es, en 4 áreas distintas, pero súper conectadas, evaluar los beneficios y los costos de la implementación de un ITS a nivel nacional y sectorial. Generar, y esto es muy importante y tiene que ver con alguna reflexión que voy a hacer al final, es generar entendimiento y capacidad a todo nivel, público, sector privado, sociedad civil, en el diseño, básicamente en lo que significan estos instrumentos de mercado y en términos del instrumento como tal, pero además qué es lo que requerimos a nivel interno para poder instalarlo. Yo diría que en este minuto una de las ventajas o de las cosas positivas que tiene participar en esta iniciativa es que nos va a permitir instalar la discusión política en Chile. O sea, en este minuto no está instalada la discusión sobre instrumentos de mercado que nos apoyen hacia esa senda de emisiones bajas en carbono. Nosotros tenemos un compromiso voluntario, pero yo creo que todavía no hay un vínculo con cómo lo vamos a hacer realmente. Todo lo que se requiere en términos institucionales regulatorios también lo vamos a abordar con esta iniciativa. Y como producto, nosotros esperamos como producto central, el proyecto dura 2 años, como producto central va a ser básicamente un registro en línea de las emisiones de aquellos sectores que potencialmente podrían ser regulados por un ITS, y también con la funcionalidad de tener de la transacción de emisiones en el caso que la decisión política así lo establezca.
Esto no les voy a aburrir, pero básicamente esto fue lo que nosotros presentamos en marzo y que finalmente convenció a la Asamblea de que era un buen proyecto. El proyecto tiene 3 componentes. El componente 1 es todo el análisis regulatorio, institucional y económico para el diseño y eventual implementación de este ITS en el sector de energía, y pues ustedes ver en detalle lo que vamos a hacer en cada una de esas áreas. No se fijen en los números son nominales. Componente 2, está todo el tema del marco de Marví y del registro. Acá vamos yo creo que a determinar una buena cantidad de financiamiento para esta parte, porque esta parte es central. O sea, aquí ya lo hemos escuchado, el lograr tener un sistema de Marví robusto es central si nosotros queremos instalar un mecanismo de mercado. Incluso nos va a servir para el tema de NAMA. O sea, de todas maneras nos va a servir, y si la decisión final no es un ITS en Chile, de todas maneras el sistema va a quedar en las capacidades, esperamos que queden a todo nivel. En términos de cómo vamos a hacer la consulta, la participación, nosotros estamos pensando en realizar una estrategia de consulta, comunicación y de involucramiento de todos los stakeholders, y acá no es solo una consulta básicamente. Acá vamos a ver todo el tema de creación de capacidad a nivel incluso de las instalaciones que podrían participar en este sistema. O sea, es bastante importante este ítem también. Y básicamente, bueno, todas las cosas más administrativas, tenemos que contratar un gerente, una coordinación del proyecto y todo el apoyo técnico que requiramos. Este es el desarrollo institucional que nosotros tenemos por el momento para manejar el proyecto a nivel, a ver si, para no enredarlos un poco, no un poco. Esto es el diseño institucional para manejar el proyecto. Todavía no lo hemos iniciado, por lo tanto toda la participación de alto nivel va a modificar un poco esta estructura, pero básicamente el punto focal del proyecto somos nosotros en el Ministerio de Energía. Tenemos un comité directivo que está conformado por los Ministerios de Energía, Agricultura, Economía, Hacienda, Medio Ambiente, Minería, Relaciones Exteriores y Transporte y Telecomunicaciones, y que tiene las funciones de un típico comité directivo de un proyecto. Pero una cosa interesante que nosotros planteamos como necesidad es tener la participación del sector privado desde el inicio del diseño del proyecto. Por lo tanto, estamos creando este grupo consultivo de expertos, donde básicamente van a estar representados las asociaciones gremiales que tienen que ver básicamente con los sectores potencialmente regulados por el sistema. Aquí estamos trabajando aparte de tener este comité directivo, estamos trabajando muy mano a mano con Hacienda y con Medio Ambiente en detalles más técnicos y prácticos en relación al proyecto. Eso, y obviamente una comunicación muy directa casi en el día a día con la Secretaría del PMR. ¿Por qué un ITS en el sector de energía? Bueno, parecerá obvio, pero yo, de todas maneras les voy a leer. El sector de energía, bueno, aquí ustedes ven en la línea negra, sigue más o menos la misma línea tendencial de las emisiones netas del país. El sector de energía se crecieron entre el año 84 al 2006 en un 168% las emisiones, y a su vez las capturas del sector de uso y cambio de la tierra disminuyeron un 34%. Estas son estadísticas oficiales que Chile tiene en este minuto. Yo creo que cabe mencionar que el Ministerio de Medio Ambiente está actualizando el inventario, me parece que al año 2011, o sea, ya vamos a tener un periodo desde el 84 al 2011, que son, si no me equivoco, 26 años de inventario, lo cual te da una visión un poco mejor de las tendencias que podrían tener a futuro, pero claramente el sector de energía no se va a poner muy verde. Yo represento al ministerio, pero es así la cosa. El sector de energía, dentro del inventario del IPCC, bueno, ustedes tienen hay un desglose de todos los subsectores dentro del sector de energía. Simplemente para señalarles que la industria de la energía, el sector transporte y la industria manufacturera y construcción y minas varias son los principales actores dentro de nuestro inventario en ese periodo. Y energía, bueno, con una contribución del 36%. Y dentro de la industria de la energía tenemos a la producción de electricidad como el principal responsable,
y ahí tienen un número de 389% en relación a ese periodo y un 79% en relación al año 2006. Bueno, en Chile se han hecho diversos estudios en relación a proyecciones de emisiones, y este es un estudio que hizo el Ministerio hace un par de años atrás utilizando el modelo LIP. Y bueno, básicamente, claramente la tendencia es que no estamos yendo hacia una economía baja en carbono, y hay mucha incertidumbre. O sea, desde el minuto en que este proyecto se planteó, me acuerdo que entraba uno de los bloques del proyecto grande de Hidroaicén, que está en un proyecto bien emblemático que está todavía en debate, entraría el 2019, pero eso ya no ocurrió, hoy día eso ya no ocurre. Entonces, hay mucha incertidumbre en la proyección de los escenarios de mitigación, pero por lo menos la línea tendencial es esa. Bueno, retraso de los bloques de Hidroaicén, el impacto del cambio climático, ¿no es cierto?, en la hidrología esperada, que es algo que nosotros todavía no hemos incorporado al 100%. Tú lo planteaste en una de las sesiones de ayer. Pero es súper interesante que nosotros podamos incorporar el tema del cambio climático en la proyección de las hidrologías, porque eso tiene una incidencia neta en el desarrollo energético futuro y en dónde emplazan las centrales en el caso que vayan a existir más centrales. El crecimiento esperado del PIB es otra incertidumbre. Resultados de la negociación internacional también nosotros tenemos que incorporar ese proceso a nivel interno. Hoy en día hay un movimiento muy fuerte, sobre todo la sociedad civil, en oposición a los grandes proyectos energéticos, y eso ha significado un retraso importante en la construcción o en la decisión de instalar ciertos proyectos. Y también hay muchos proyectos que se han aprobado, hay muchos proyectos de energía renovable que se han aprobado a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no han seguido adelante en términos de su construcción por diversos motivos. Y además porque tenemos un compromiso voluntario ante la comunidad internacional que menciona el tema de energía como un tema central que va a aportar a alcanzar esa desviación del 20%. Y bueno, el presidente Piñera lo manifestó, esto fue el año 2010, habló de una reducción del 20%. Nosotros quedamos un poquito tiritones con ese, porque en realidad es una desviación de la línea base, pero de cualquier manera nosotros hemos ido formalizando este compromiso ante la comunidad internacional, y el sector de energía aparece ahí como uno de los sospechosos de siempre. Esto es básicamente un resumen de lo que nosotros estamos haciendo y vamos a hacer. Al lado izquierdo están, ¿no es cierto?, en la parte superior, los estudios iniciales. Nos permitieron preparar nuestra propuesta. En este minuto estamos en toda la fase administrativa que consume mucho tiempo en términos de cómo administrar esas platas para iniciar el estudio. Y esta primera fase, ¿no es cierto?, nos va a dar el diseño del ITS y estos productos que yo les decía que eran como no regret resultados, que son todo el tema de MARVI, el registro, las capacidades y quizás algunos instrumentos complementarios que nos puedan apoyar a la mitigación en el sector. Si hay una decisión de alto nivel y hay mayor financiamiento, no tan solo a través del PIEMAR, sino que a través de otras fuentes que pueden ser también internas, podríamos estar en condiciones de implementar un ITS en el sector de energía, y si eso fluye, estar en condiciones de implementar un ITS a nivel nacional. Pero estamos en este minuto en la parte, bueno, a ustedes se les ve naranja, a mí se me ve rosada acá, de la parte izquierda abajo del diagrama. Finalizando, estoy bien con tiempo, ¿no? Más o menos. Algunas reflexiones. Bueno, a nivel nacional, un MRV robusto y eficiente es la clave para implementar mecanismos de mercado sostenibles y con el potencial de vincularse con otros mercados. Pero esto no es fácil. O sea, nosotros estamos pensando en la implementación de este proyecto en 2 años. Entonces, yo creo que vamos a necesitar un poquito más de tiempo para realmente crear esas capacidades a todo nivel. No solamente a nivel del sector privado, a nivel del sector público, que va a estar encargado de la verificación o del monitoreo del sistema. Aquí ya Eduardo Dopazo por lo menos habló sobre la incorporación del sector privado. Nosotros estamos súper conscientes en este minuto de que tenemos que incorporar el sector privado desde el comienzo en el diseño de este sistema. Las reglas del juego deben estar claras para ellos desde un comienzo, y también cuáles podrían ser los potenciales
incentivos para que ellos participen en un sistema de esta naturaleza. Pasándonos un poco más al tema de la negociación, mi impresión es que este nuevo acuerdo legalmente vinculante aparentemente va a estar, se va a adoptar el 2015, debe contener instrumentos de apoyo para que los países puedan cumplir con sus compromisos, sus pledges o sus contribuciones, como se está llamando ahora. Y sobre todo en términos de mercado y de no mercado. Y para mí, bueno, lo que pasó en Varsovia, bueno, nosotros teníamos otra perspectiva, deberíamos haber lanzado este Framework for Various Approaches con algún cierto nivel de información detrás, porque es fundamental que a través de la convención nosotros podamos dar una señal bastante clara a los mercados y no la estamos dando, y yo siento que de alguna manera lo que sucede en la convención afecta, o sea, si es positivo, afecta positivamente lo que estamos haciendo nosotros a nivel interno, afecta positivamente al PMR de alguna forma también, y si es negativa, obviamente nos va a afectar más negativamente. Si bien es cierto, yo siento, como decía Eduardo Sangüesa, hay países que están haciendo cosas en paralelo a la convención. El EU ETS funciona en paralelo a la convención. Japón tiene un mecanismo ahora y están bastante progresistas en fomentar ese mecanismo, el JCM. De todas maneras, el tener una señal de Naciones Unidas yo creo que sería bastante positivo. No una señal, no sé si regulatoria, pero por lo menos una señal que facilite la implementación de mercado en los países y que facilite el linking. Y finalmente, en términos del MDL, tratando de contestar un poco la pregunta, yo pienso que va a seguir siendo una pieza fundamental en el diseño e implementación de instrumentos de mercado. Ojalá alcancemos esta revisión de su procedimiento y modalidades ahora en la COP de Lima. Debió haberse hecho, entiendo, en Varsovia y no se hizo. Y algunos están pensando en que quizás este MDL pueda transformarse en el nuevo mecanismo de mercado bajo la convención. Yo creo que es una idea que hay que darle vuelta. Eduardo planteó también, ¿no es cierto?, el movimiento, el sacar el MDL del protocolo y moverlo a la convención. Pero claramente aquí hay que clarificar cuáles son los roles de los mecanismos existentes, el nuevo mecanismo de mercado. O sea, falta mucho por hacer, pero yo creo que una señal fundamental, y con esto termino, es ojalá podamos hacer algo en términos del framework. Yo tengo mucha fe en el framework en términos positivos, que nos va a apoyar en nuestras propias metas nacionales en términos de instrumentos de mercado. Así que aquí lo dejo. Muchas gracias, Juan Pedro. No sé si tenemos alguna consulta puntual a Juan Pedro. Bueno, Juan Pedro al final también hacía una referencia como una, seguramente no es la única y probablemente tampoco la principal razón, pero una de las razones por las cuales están evaluando esto es un poco como asimismo como parte del menú de las respuestas que Chile va a implementar en línea con el compromiso o la contribución que anunciaban bajo Cancún. Otro de los países que está trabajando en ese sentido, que hizo un anuncio importante en Cancún y que está evaluando instrumentos de política para responder a esos anuncios es Costa Rica, y con eso quisiera justamente invitar a Francisco que un poco comparta el trabajo que están haciendo en Costa Rica al respecto. Gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a tratar de contribuir un poco a la discusión con el caso y la experiencia de Costa Rica. Es importante reconocer que si bien uno puede hacer el análisis de esta experiencia contrastándolo con lo que se está hablando en términos de lo que mencionaron acá, de los no-market mechanisms, de los market mechanisms y eso del framework for various approaches, porque Costa Rica, si bien puede ser una de estas experiencias o un ejemplo de aplicación concreta, el tema de un mercado en Costa Rica se viene hablando desde 2006, 2007, entonces nosotros no partimos un poco antes de que se diera toda esta discusión internacional, entonces comenzamos a recoger algunas experiencias que nos han señalado que en algunas importantes debilidades que hoy en día con todo este tema internacional que se trata nos permite corregir y entonces voy a tratar de explicar la situación costarricense haciendo alusión un poco a lo que específicamente al New Market Mechanism
se está hablando internacionalmente y cómo puede ser un instrumento importante de movilización de fondos para financiar todos los procesos de mitigación en los países, aunque en el fondo estamos hablando de lo mismo, porque hablando de un mercado de carbono es lo que se viene hablando en términos de la convención. Para comenzar, debemos reconocer que uno de los principios del New Market Mechanism es que haya un compromiso de mitigación nacional voluntario, y eso es donde parte Costa Rica en 2007 anunció que se proponía ser carbono neutral al 2021. No me pregunten si lo vamos a lograr. Estamos trabajando en crear las bases para tener una economía carbono neutral con algunos ajustes que hemos tenido que reconocer a través del tiempo. Y como también como nuevo mecanismo, uno de los elementos sustanciales es que crea una alternativa a lo existente en ese momento, que era el MDL, tratando de generar un nuevo estándar que se llama la Unidad Costarricense de Carbono, que también es parecido al CER, ¿verdad? El Certified Emission Reduction. ¿Por qué tiene que desviarse? Porque esencialmente tiene que adaptarse a las circunstancias nacionales, de los principios que guían estos nuevos enfoques de los nuevos mecanismos de mercado. ¿Cuál es el raciocinio detrás de que se va a generar compromisos en el país? Bueno, va a partir con una participación voluntaria de las empresas que han querido o que quieren declararse carbono neutral. Ahorita voy a explicar un poquito más eso, pero esencialmente son empresas que van a generar una demanda por unidades de carbono, y tiene también un racional detrás importante, por lo cual ya muchas empresas se han movilizado, incluso antes de que se diera todo este esfuerzo, de que obviamente quiere crearse y aprovecharse una especie de marca país que Costa Rica ha venido desarrollando en temas ambientales, y muchas empresas quieren exportar con una diferenciación, con un branding en la cual dicen, además somos carbono neutral, y entonces lo que ha hecho el país es tratar de generar un estándar en donde una empresa puede declararse carbono neutral, pero con un reconocimiento del Estado. Otras empresas pueden hacerlo sin este reconocimiento y pueden decir, yo soy carbono neutral y me certificó una empresa en Inglaterra, ¿verdad? O puede utilizar otro mecanismo, pero si quiere el reconocimiento oficial del país, tiene que someterse a este procedimiento. Un poco quiero destacar que obviamente nosotros estamos trabajando en la generación de la oferta y la demanda. La oferta viene de proyectos y programas en donde esto es para generar las unidades, y obviamente sigue los procesos conocidos para la generación de una unidad, validación, verificación, la emisión, el registro, todo esto conocido, pero entonces quiero concentrarme en cosas que estamos tratando de hacer y por qué constituye la necesidad de un estándar adaptado a las circunstancias nacionales. Es esencialmente que queremos que la base de validación y verificación sea nacional para hacerlo más barato y manejable a la escala que un país como Costa Rica maneja los proyectos y programas, que no terminan de siendo suficientemente pequeños como para que una certificación internacional sea demasiado cara para la mayoría de nuestros actores. Los colegios profesionales, las asociaciones de profesionales crearían un concepto de peritos de carbono, son expertos de carbono que se someterían a una certificación específica que los colegios profesionales estarían proveyendo, y ellos podrían hacer directamente la validación. Por ejemplo, si es en el área forestal, el Colegio de Ingenieros y Agrónomos y Forestales tendría estos expertos totalmente calificados, y ellos harían la revisión bajo una serie de protocolos que el mercado estaría desarrollando. Y por el lado de la demanda es algo parecido. La demanda se genera a partir de las empresas que se declaran carbono neutral, hacen un inventario, un plan de reducción interno antes de hacer un plan de compensación, que el plan de compensación es lo que demanda, y pasando por el proceso, la marca C neutral. La validación y la certificación de todo este proceso por parte de las empresas sería por organismos de validación y verificación que también tendrían una base nacional. Entonces es uno de los elementos que era necesario, como les digo, para hacer esto económicamente sensato para la escala del país. Adelante. Un poco hablando sobre esto de lo que es la declaración de las empresas como carbono neutral.
para poder crear primero un marco regulatorio propicio, se creó lo que nosotros llamamos Programa País, que es un decreto ejecutivo en el cual sienta las bases de la creación de la Unidad Costarricense de Carbono y las reglas por las cuales una empresa puede hacerlo. Y esas son reglas generales, es decir, que las empresas tienen que, en primer lugar, hacer un inventario. Entonces dice que esas bases de inventario van a ser reglamentadas y demás. Tienen que hacer un plan de reducción como primer punto, ¿verdad? Porque obviamente ellos tienen que hacer un esfuerzo interno para reducir sus emisiones, y posterior a eso ya pueden hacer su plan de reducción y participar en el mercado. Después de eso, para poder establecer un procedimiento apegado a estándares internacionales, que dicho sea de paso, no necesariamente se crea una norma que sea, digamos, que se puede ser equivalente a una norma internacional, porque las normas internacionales no existen, pero entonces se crea una norma nacional para que se haga todo el proceso de la declaración de carbono neutral, pero tratando de apegarse en lo que sea posible a las normas internacionales, para que posteriormente nosotros tengamos credibilidad en que el proceso sigue un elemento aceptado internacionalmente. Como decía, es un ciclo relativamente conocido en diferentes ámbitos. Y por otro lado, como decía, hay organismos de evaluación y verificación que serían acreditados por un ente también reconocido nacionalmente. Entonces, todo esto con lo que queremos decir es que es un proceso en donde hay primero, digamos, un compromiso de mitigación amparado en la participación de la empresa privada, pero estamos apostando a que sea un proceso suficientemente ordenado y creíble, que es uno de los retos que tienen todos estos nuevos mecanismos de mercado. Hasta el momento ya hemos tenido estamos apenas en el proceso de sentar las bases para el funcionamiento del mercado, y ya 9 empresas se han declarado, y lo que nosotros tratamos de crear como experimentos piloto, nosotros lo llamamos Champions. Ahí ven un poco las primeras 7 que incluso fue un acto oficial, y algunos análisis han hecho, digamos, la misma prensa nacional. Hay 11 empresas que están un poco haciendo fila, manifestando que quieren entrar en el proceso. ¿Qué significa esto? Que por lo menos en esta primera etapa de que haya una participación voluntaria, tiene un poco sentido el hecho de que hayamos apostado hasta este proceso y tratarlo de ordenar, como decía hace un rato, basado en el branding que las empresas quieren utilizar. Juan Pedro, si puede, sí. Sí, ya estás bajando. Sí. Por otro lado, recientemente, en septiembre, se emitió un decreto ejecutivo, un decreto del gobierno, donde ya sienta el reglamento general para el funcionamiento del mercado. Entonces ya ahí se entra con muchos más elementos en términos de, por ejemplo, adicionales a los que habíamos hablado, de la creación de una junta de carbono, que es un ente que estaría compuesto por 3 empresas que no son de gobierno y 2 entidades que son de gobierno, que sería el que administraría todo el proceso. Esto lo que queremos es que dé transparencia y de independencia. Uno de los retos muy importantes que el país tenía que ser, todos estos elementos que nosotros hemos tenido que desarrollar, tenemos que ser claros, ha sido producto del apoyo que el Banco Mundial dio en el proceso de poner esto en el PMR, y el PMR hizo una retroalimentación importante, y también con un esfuerzo muy importante que el Programa de Naciones Unidas en Costa Rica, que aquí está Damiano, que estuvo como director de proyectos en ese ámbito, estuvo ayudando en que este diseño respondiera a estas necesidades internacionales. Entonces hemos tratado de que estos elementos estén incorporados de tal manera de que sea un nuevo mecanismo, digamos, de reconocimiento internacional, porque luego vamos a hablar de algunas necesidades que se tienen. Aspectos de que va a haber un comité que va a establecer cuáles son las metodologías adoptadas precisamente en el mercado costarricense, y un comité que va a estar haciendo la vigilancia de los procesos para asegurar esa transparencia. Luego, la Dirección de Cambio Climático, que existe como parte del Ministerio, haría un apoyo como Secretaría Técnica a todo el proceso, porque obviamente ahí tienen el expertise y un poco la capacidad creada la capacidad se está creando en este momento. Uno de los principales retos, y vamos a hablar mucho de eso de una u otra manera, es un registro nacional, porque el registro nacional es el que va a garantizar el que no haya doble contabilidad, que es uno de los problemas más serios, ¿verdad?, que enfrentan los mercados y la credibilidad de los mercados. Es un registro para proyectos, para transacciones, firmas
esas firmas que serían carbono neutral, créditos de carbono. Esta información la ponemos ahí un poco para que ustedes lo sepan, y tenemos un año después de este decreto para operativizar 10 soles que me está cobrando por el servicio, y comenzó con 30, ya veo que no se gana. Un poco ustedes van a encontrar en esta presentación que se va a poner a disposición, me imagino a ustedes, cómo estaría todos esos que hemos hablado en la estructura organizativa. Gracias. Sí. Las penalidades, por dicha, el ámbito de energía está acostumbrado a poner penalidad. Estos son los sectores que de entrada se está haciendo un programa importante de capacity building para que estén preparados para el mercado, por eso se llama Partnership for Market Readiness. La idea es como algunos sectores estaban relativamente adelantados, algunos estaban muy adelantados y no hablaban necesariamente de cambio climático en todos los elementos, pero en el momento en que se hace una revisión de los que estaban más adelantados, y eso tenemos que reconocer que, por ejemplo, el sector agrícola tenía tanto así que inmediatamente pudo establecer sus componentes de cambio climático y hizo una serie de recopilación de acciones que demostraban que en realidad este era un programa bastante adelantado. Y por otro lado, por ejemplo, teníamos otros sectores que estaban bastante rezagados. Entonces, esa simetría está tratando de ser ayudada por el PMR, con ayuda de otras cooperaciones. Tenemos que ser claros de tal manera que estos lleguen a un nivel en que todos puedan participar en algún momento del mercado. Y por otro lado, en la parte forestal, el Banco Mundial está desarrollando con el Ministerio de Ambiente y Energía todo lo que es Red Plus para que participe el sector forestal en el mercado, que es muy importante. Aquí quiero destacar un elemento que es consustancial de este ejercicio en Costa Rica. Es que sí estamos tratando de fortalecer la creación de programas sectoriales de mitigación. Puede ser que en algún momento alguno de estos sea un NAMA específico, nacer como un NAMA, pero con esto lo que queremos decir es que estamos tratando de dar preferencia y canalizar las bases de participación en programas y no necesariamente proyecto por proyecto, porque lo que estamos haciendo es creando condiciones para que más bien un proyecto sea inscrito a nivel sectorial con un compromiso de mitigación. ¿Cuáles son las actividades y los proyectos específicos que van a participar en ese proyecto? Posiblemente no tengan que estar definidos de antemano, sino que el proyecto tiene el compromiso de cumplir esa mitigación, y muchos proyectos van a tener que ser enrolados, ¿verdad? Un enrollment tienen que hacer al programa, y este programa hace la evaluación y ya tienen los requisitos y ha sido preaprobado. Entonces ahí se hace más expedita la forma en que proyectos, pequeños proyectos, medianos proyectos pueden meterse a participar con programas de mitigación, porque entran a un programa en donde ya la calificación, como está preaprobada, es mucho más expedita y además menos costosa. Entonces lo que estamos tratando es de generar, nada de esto por supuesto es nuevo, si ustedes conocen bastante lo que es los programas de actividades en el MDL, es un poco lo que estaba buscando, pero en este caso eso es un poco el ejercicio que estamos tratando de fortalecer a nivel sectorial en la generación de certificados. Ahora, muy importante, obviamente esto es un ejercicio que responde a circunstancias nacionales, pero nosotros estamos tratando de sentar las bases para que haya no solamente un reconocimiento internacional, sino eventualmente alguna vinculación con mercados externos. Y esto es uno de los requisitos principales que también se impone los New Mercado en toda acción internacional, porque en primer lugar nosotros ya prevemos la participación de los certificados de MDL y también de mercados voluntarios. O sea, empresas participando en eso pueden recurrir a compensar con unidades de carbono generados bajo estos protocolos. Por supuesto, vamos a crear algunas reglas con la participación de la Junta de Carbono, porque es muy importante que un mercado sea suficientemente regulado, sobre todo cuando está comenzando, para que no se inunde de oferta y no sufra lo que la mayoría han sufrido, que es sobreoferta. Bueno, todo eso se está trabajando. Y también estamos viendo la posibilidad de que sean bases suficientemente sólidas, como si hay una integración en el futuro, no estemos hablando de que el proyecto está muy desviado de la realidad de lo que la comunidad internacional puede aceptar. Y en ese sentido, un poco el Banco Mundial había propuesto que planteáramos la posibilidad de una auditoría internacional de todo el sistema
para que un tercero pudiera analizar las bases y decir, bueno, lo que se está haciendo definitivamente se está cumpliendo. Y eso es uno, tal vez, de las actividades que posiblemente la Convención Marco de Cambio Climático debería adoptar en el futuro, ¿verdad? Que sea más bien a nivel de la Convención Marco la que haga una revisión de los diferentes esquemas en los países y pueda generar algún nivel de confianza de que algunas bases se cumplan. Por otro lado, como decíamos, para eso estamos observando muchos temas como la integridad ambiental, evitar la doble contabilidad, y metodologías que se utilicen sean internacionalmente aceptadas. Nosotros adoptamos un poco lo que se dice internacionalmente, de que posiblemente lo que estemos cambiando con respecto a lo que la IPCC ha desarrollado en metodologías y procedimientos, nosotros estemos adoptando una desviación de los procedimientos, pero no de las metodologías, porque las metodologías al final terminan siendo un poco los mismos. Como habíamos visto, independencia y transparencia son los elementos importantes. Ahora, cuando nosotros analizamos un tema como el MDL, y lo habíamos visto y lo ha mencionado acá, lo vamos a ver también posteriormente, parte de los problemas del MDL, como han mencionado los dos Eduardos, es que en realidad es un instrumento, como un instrumento de mercado. Entonces su error no ha sido el utilizar un instrumento de mercado, la debilidad ha sido más bien en la ambición que ha podido realmente materializarse en el MDL, o sea, el cumplimiento de los objetivos de la inclusión de los países anexo 1. Entonces, en ese sentido, si esa es una de las principales debilidades, nosotros estamos previendo de que nosotros tenemos que desde ahora programar un aumento de los compromisos de mitigación nacionalmente. Eso es incorporar a más empresas, y posiblemente eso va a significar que pasemos de una etapa de participación voluntaria a una etapa en donde tengamos muchísimos más instrumentos aplicados a nivel de política. Por ejemplo, hemos hablado, vamos a ver si estoy perdido. Sí, digamos, podemos llegar hasta niveles en los cuales obligar a declaraciones obligatorias, valga la redundancia, de los grandes emisores hasta que ya ellos tengan un compromiso mayor de participar, o incluso opciones obligatorias de otro tipo, ¿verdad? Un cap and trade, establecer baselines, benchmarking en el país. Todos esos elementos vamos a comenzar un proceso de analizarlos para hablar de las nuevas etapas de lo que es el fortalecimiento del mercado. Pero definitivamente el tema de los compromisos es un tema que no se puede cuidar. ¿Y por qué tenía que ser un elemento alternativo al MDL? Muchos de los aspectos que mencionaron tanto don Eduardo Huesa como el señor Dopazo, nosotros sí encontrábamos una gran debilidad con el MDL, como habíamos dicho, pero además nosotros estamos hablando de un sistema en donde las reducciones deben quedar en el contexto costarricense, porque Costa Rica está comprometido a la carbono neutralidad. Entonces nosotros, a diferencia del MDL, que hacíamos certificados para vendérselo a algún país anexo 1, o pretenderíamos hacerlo, necesitamos ahora las emisiones contabilizadas a nuestro favor. Entonces tenía sentido de que no recurriéramos a MDL. Por supuesto que también el MDL tenía algunas dificultades que no respondían a una realidad o a una circunstancia costarricense. Costa Rica había sido un poco adelantada tomando medidas de reforestación desde los 80. Entonces cuando entra en operación el MDL, nosotros ya no teníamos mucho por qué reforestar, y teníamos programas relativamente fuertes en términos de algunos mecanismos que ya teníamos para garantizar esa reforestación. Entonces todos los esfuerzos de reforestación, que sí son importantes, pero a nivel de escala no son tan atractivos para, por ejemplo, vincularlos a MDL, nosotros necesitamos impulsarlos, ¿verdad? Por ejemplo, la participación del sector agrícola en los procesos de reforestación es importante en el país, pero su escala podría ser más inteligente manejarla con el esquema que estamos nosotros discutiendo, que tratar de utilizarlo y canalizarlo por MDL. Aspectos como esos, y qué decir también de la energía renovable. Nosotros ya tenemos un parque de generación renovable del 90% en términos incluso de generación ya. Bueno, es muy difícil que todos los proyectos que queden en energía sean atractivos para un MDL. Sí. ¿Estoy bien de tiempo? Ya, como para que vaya terminando. Ahora, mecanismos, bueno, yo no sé cómo se puede traducir esto en español, pero se llama non-market mechanism. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque
como país, nosotros también tenemos que ver que el cumplimiento de la carbono neutralidad tiene que complementarse con mecanismos que ya no son de mercado, ¿verdad? Entonces quiero hablar un poco de la vinculación que tiene con el mercado de carbono en Costa Rica. Es que esencialmente hay sectores que, aunque lleguemos a la situación ideal, que el mercado costarricense pueda estar funcionando bien y ya esté implementado, que no van a ser atraídos por el mercado como para que hagan transformaciones fundamentales. ¿Por qué? Porque los costos que genera desde el punto de vista de su generación no va a tener justificación para que sea el mercado el que los atraiga. Y entonces voy a referirme al caso del transporte. El transporte se sabe que los elementos, que es el principal emisor en el país, pero sabemos que las transformaciones son tan costosas que si los ponemos en términos de tonelada de carbono, no va a ser el mercado el que vaya a traer una transformación del sector transporte. Eso tiene que pasar por mecanismos que no son de mercado, políticas, regulaciones, incentivos y demás. Pero en el momento en que se llevan a cabo esto, posibilita que estos sectores participen sí en el mercado, porque cuando se toman esto se generan esfuerzos de mitigación importantes que si son empaquetados y formulados los certificados que se generan, lo que hace es fortalecer el mercado. Entonces, es uno de los elementos importantes entonces de que cuando estemos hablando de la generación de un mercado, tengamos a la mano toda una agenda de desarrollo de todo lo que son los mecanismos de no mercado para que casualmente se pueda tener digamos una estructura que esté fortaleciendo la unidad de carbono como una unidad de intercambio válida para estar generando estos fondos y la movilización de los fondos que se pueden generar. Por último, dos elementos respecto a todo lo que se ha hablado de mecanismos de mercado, no mercado y los varios approaches. Es muy importante que internacionalmente se fortalezca la vinculación, y eso es un poco lo que la experiencia de Costa Rica nos permite ver, pero bueno, esto también es lo que se discute internacionalmente. Que bueno, sí, debe estar basada en una participación voluntaria y en circunstancias nacionales, como está pasando en Costa Rica, pero definitivamente necesitamos más participación para que haya lineamientos internacionales robustos y claros. Eso es para que posteriormente se puedan pasar a nuevas etapas de vinculación de los mercados. Entonces, desde el principio deberíamos tratar de trabajar en términos de que estén alineados hacia esa integración internacional. Luego, muy importante, son compromisos voluntarios, pero tienen que ser reales, transparentes, y todo el proceso de MRV puede ser aplicable. Entonces, esto es un elemento importante, porque no porque sean circunstancias nacionales y porque nuestro mercado debe estar muy desviado a que pase las pruebas de ácido que tienen que pasar en términos de que esté cumpliendo un compromiso internacional, que es en el fondo lo que se tiene que estar buscando. La integridad ambiental se había hablado, y los sistemas de contabilidad precisos, no solo para la labor de contabilidad, sino para todo el proceso de comparación y agregación que un poco nos estaban hablando. Y termino con esto, ¿verdad? También relacionado con los puntos anteriores. Entonces, la Convención Marco, hemos visto que lo que ha estado discutiendo, si lo traía a colación y complemento con lo que decía don Eduardo, es que ha tratado de trabajar en esos temas, ¿verdad? En armonizar los procedimientos, a pesar de que haya circunstancias internacionales, para que se haya un marco institucional claro para lo cual se tengan que echar mano, para que pueda eso ser articulado y operado internacionalmente. Se ha hablado mucho, y lo recalco, de que debe haber un sistema de registro y procedimientos, y además esa posibilidad de aplicar un MRV, porque definitivamente, aunque sea un compromiso nacional, lo importante es que la suma de todos los compromisos que se vayan derivando sea acorde con el nivel de mitigación que globalmente el mundo requiere para el cumplimiento, digamos, de las metas de aumento de temperatura. Entonces, para que eso se dé cuenta, en realidad tenemos que ponerlo todo en los mismos términos, ¿verdad? Y eso solamente si la comunidad internacional se moviliza, creando las condiciones para que desde ahora nosotros arranquemos hablando el mismo lenguaje. Por supuesto, hay mucho que tiene que hacer en términos del fortalecimiento metodológico, porque hay muchas metodologías, pero están más orientadas a las bases de proyectos. Hay que fortalecer mucho algunas de las alternativas, sobre todo cuando se habla de NAMAS y cuando se habla de proyectos conjuntos como en programas, empaquetados en programas. Es muy importante que la comunidad internacional comprenda de que sí, el apoyo financiero y la transferencia tecnológica es un compromiso
casi norte a sur, pese a que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte un importante financiamiento. Importante la creación de capacidades, el ejemplo que nos daba con el PMR Juan Pedro es uno de los casos en los cuales de unos cooperantes de decir, bueno, vamos a tratar de seguir hablando de algún aspecto que muchos dicen que no tiene sentido, que es el mercado. Y no solamente ellos querían que se siguiera hablando de eso, de la preparación para el mercado, sino pusieron recursos importantes, como son los miembros del PMR que están financiando esto, y dijeron, y para los escépticos lo que vamos a hacer es tratar de crear algunas experiencias en diferentes contextos para la aplicación del mecanismo de mercado, para que se siga confiando que es un mecanismo, que es un instrumento válido. Eso ha sido un importante elemento que ha permitido una creación de capacidad más allá de las enseñanzas que el MDL venía dando. Por supuesto que entre más se apoye la creación de estas experiencias a nivel de algunos países, se va a fortalecer el diálogo y el mecanismo de mercado alternativo a lo que se ha hablado. Bueno, entonces yo aquí concluyo, entonces vuelvo a decir que la aplicación de esta experiencia costarricense, contrastado con lo que se discute en términos de todo esto, de que son un New Market Mechanism, permite indicar que en realidad es un mecanismo de movilización de recursos importantes a los cuales se puede echar mano, incluso en un contexto como Costa Rica, que es un país pequeño, de poca población, proyectos de pequeña escala, es un mecanismo importante para lograr digamos, compromisos de mitigación que globalmente no son tan importantes, pero para el país sí terminan siendo muy importantes desde el punto de vista de esta marca país o este compromiso país y de responsabilidad de ambiental que el país ha mostrado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y creo que tu presentación ahorita también nos permite introducir, tal vez para invitar a Sebastián. Hemos ido bajando de las consideraciones a nivel internacional o global al nivel de experiencias en el ámbito doméstico, en el ámbito nacional, obviamente guiadas o motivadas en este caso por los compromisos, los objetivos de contribuir entre otros también la mitigación global. El ejemplo, quisiera pedirle a Sebastián si nos puede compartir con nosotros un par de reflexiones ya a un nivel más bajo, iniciativas del ámbito sectorial y eventualmente motivadas por consideraciones más allá del tema exclusivamente de cambio climático. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marcos. Les pido disculpas porque la presentación fue un poco de último momento a pedido de Marcos. Si bien yo estoy ahora coordinando el inventario de gases de efecto invernadero de la República Argentina de la tercera comunicación, Marcos me pidió que traslade un poco la experiencia de mis últimos años, básicamente como consultor, y si bien le pusimos rol de la demanda como un ejemplo, era qué está pasando mientras tanto, qué pasa mientras se generan esos mecanismos internos, qué pasa mientras se generan los consensos internacionales, y ponerle algunos interrogantes a lo que está pasando en la realidad argentina particularmente. Argentina es un país, como todos saben, que viene de una crisis muy fuerte, que ha estado alejado de los mecanismos de mercado, en un principio por una cuestión económica, en una segunda instancia por una cuestión ideológica, y por ahí es una posición distinta a la que tienen Chile o Costa Rica o Colombia respecto al rol de los mercados. Inclusive en sus posiciones internacionales a veces son más críticos acerca de la efectividad del mercado en sí para promover hacia un desarrollo sustentable y en esto de transferir recursos entre países, digamos, con responsabilidades contra los países o a favor de países con responsabilidades comunes pero diferenciadas, y Argentina está atrasado, digamos, respecto, no sé si atrasado es la palabra, pero está por ahí en otra senda y a veces es correr un poco atrás de la demanda. Particularmente el MDL en Argentina no ha tenido una respuesta muy grande, no solo por una falla del MDL, sino por una cuestión de contexto, de acceso a las inversiones. Eduardo Paso comentaba que muchas veces se hacía un proyecto, pero no se veía de dónde iba a salir el financiamiento,
y hubo una sobreexpectativa de que con el mercado de carbono uno iba a resolver todos los problemas de financiamiento de todos los proyectos, que no ha sido así. En particular, respecto al rol de la demanda y lo que está pasando con el sector privado, y no me vean a mí como coordinador del inventario, sino me vean a mí como consultor privado que ha trabajado con algunas empresas, ¿qué es lo que está pasando desde el lado de la demanda? ¿Qué es la demanda? Y básicamente la demanda de Europa, para el caso de Argentina, como principal demandante de mercados o de cuestiones ambientales. Entonces el rol de demanda no entendido por un incentivo para reducir emisiones desde el punto de vista de un incentivo positivo, sino el rol de la demanda de exigir determinadas condiciones. Esto es el lado B de las negociaciones no hayan avanzado, en donde empieza a haber restricciones que impactan mucho más rápido en el sector productivo y privado, y que el sector productivo y privado a veces no está preparada para resolver. Básicamente esto está extraído de una presentación de alguien de la Unión Europea, en donde básicamente trabajan con la idea de que los consumidores empiecen a tener acceso a productos con menos impacto ambiental. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, básicamente con distintos instrumentos de requerimientos mínimos, etiquetado o incentivos económicos. Y estos son nuevas necesidades que tienen los mercados respecto al consumo de productos. Muchos de los países latinoamericanos producimos materias primas o producimos productos semielaborados que después van a una distancia de elaboración superior. En particular les quiero contar rápidamente, un tema que aparece es que cuando uno adopta un protocolo para demostrar algo, adopta un montón de cuestiones. Unas cuestiones que comentaba el compañero de Costa Rica tenían que ver con los costos asociados a la certificación, los entes que regulan y todo eso, y eso hace que adoptar un protocolo sea adoptar todo eso. Hoy por hoy no hay una certificación, no hay algo universal, y la demanda también se comporta de acuerdo a los protocolos y a las cuestiones que cada país de origen está llevando adelante. Son todas metodologías parecidas, pero no son iguales. Los entes de certificación son parecidos, pero no son iguales. Y en general tienen reconocimiento limitado. Como ejemplo, les voy a poner lo que está pasando hoy en día con la Directiva Europea de Biocombustibles respecto a la producción de biocombustibles de Argentina, más allá del caso de dumping y de toda esa negociación que es un tema económico, digamos, pero pongamos que esto está un poquito antes de ese problema y se da. ¿Por qué compra biocombustibles Europa? Bueno, es un mercado inventado por la Comunidad Económica Europea que se autoimpone reemplazar el 20% o tener el 20% de su matriz energética de origen renovable. Y exige un estándar para comprar a la industria, digamos, de la cual se abastece de biocombustibles, y esa industria se lo exige a la parte de producción de materias primas. Y algo muy importante, que empiezan a aparecer cuestiones como esta, que son criterios de sustentabilidad extra países. Es decir, la Comunidad Europea exige un criterio de sustentabilidad, no importa dónde se hayan producido las materias primas, aunque haya sido fuera de la comunidad. Y esto plantea un desafío porque toda la cadena se tiene que ajustar a la producción de biocombustibles. Con un agravante más, que si yo no calculo, en este caso, la Directiva Europea de Biocombustibles tiene varios componentes. Uno es emisiones de gases de efecto invernadero, con una curva, digamos, de reducciones. Pero si yo no cumplo con el cálculo y la estimación y la producción de esa materia prima, o de toda la cadena, mejor dicho, bajo determinadas condiciones, se aplican valores por default. Si yo aplico valores por default, no puedo exportar el biocombustible a la Unión Europea. Y esto es un problema que, como decíamos antes, es un mecanismo de mercado, pero desde el rol de la demanda, que hace que se pierda competitividad de la parte productiva. A su vez, también empiezan a aparecer cuestiones de multicriterio. No solo se fija en carbono, sino se fijan en un montón de otras cosas. Todos los que estamos trabajando en el tema de carbono, por ahí pensamos que el carbono es lo único que hay dando vuelta y es el centro de todo. Y muchas veces queremos imponer ciertas ideas, sobre todo en esto de capturar al sector privado. Y pongo foco en la presentación, que es cómo incorporar al sector privado dentro de la senda de la economía baja en carbono. Entonces, uno a veces escucha, no, porque si uno reduce emisiones, reduce costos y reduce... Bueno, pero hay un costo de inversión que muchas veces las empresas no lo quieren asumir, no lo van a asumir,
si no hay algún elemento que haga que cambie esa situación, ya sea un elemento regulatorio, ya sea un elemento de pérdida de competitividad, un elemento de pérdida de demanda. Y además empiezan a aparecer estas restricciones que son multicriterios, donde ya el carbono solo no es que no se haya deforestado, que las tierras donde se producen no sean de alta biodiversidad, que contengan alto valor de biodiversidad. Empiezan a aparecer plataformas multicriterio. ¿Cómo reaccionó la industria frente a esto? Bueno, en principio la industria del biocombustible, digamos, en todas sus etapas. Primero es oponerse, obviamente, tratar de imponer, decir yo no necesito esto, no quiero, nosotros no producimos o producimos, somos sustentables, no importa que lo querramos verificar. Y obviamente el comprador, en este caso la Unión Europea, dice, vos querés entrar en este mercado, tenés estos requisitos y los tenés que cumplir. En particular, les cuento que la Asociación de Biocombustibles, digamos una gremial que agrupa a los productores de biocombustibles, se asoció con el INTA y básicamente lo que hicieron fue tratar de promover un estándar nacional para disminuir los costos justamente que implican certificar este tipo de cuestiones. Entonces ahí, digamos, como reflexión, es que existen por ahí mecanismos entre los cuales la asociación público-privada, en el rol de acompañar la productividad o la competitividad de las empresas, que permitirían ciertas cuestiones que tienen que ver también con MRV. En este caso puntual, por ejemplo, una de las partes más caras de certificar, como a modo de ejemplo, es el tema de que no haya habido desmonte con posterioridad al 1 de enero del 2008. Y eso solo se puede hacer con fotos con fotos aéreas o imágenes satelitales. Y eso tiene un costo alto. Básicamente la asociación entre el INTA, que es el Instituto de Tecnología Agropecuaria, y Carbio, que es la gremial, la idea era tratar de establecer qué zonas eran las que estaban libres de deforestación. Y de esa forma reducir los costos de certificación para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, que ya vienen bastante castigadas con el tema de la sojización y de la siembra directa, en donde el productor chico ha tenido que vender y son los grandes que quedan. Y esto, para que tengan un ejemplo, digamos, son los 3 principales protocolos que se están utilizando en Argentina para certificar. Un detalle, que se empiezan a generar mercados paralelos, digamos. Por ejemplo, en el caso de RTRS, que es un estándar holandés, uno puede comerciar los certificados de soja sustentable. Puedo comerciar solo el certificado, digamos, como un mercado derivado de soja sustentable, y puedo vender eso. Y que prácticamente cuando una de las empresas que certificaba no necesitaba exportar ese producto, ese biocombustible, lo que hacía era vender su certificado de soja sustentable a alguien que sí lo estaba vendiendo. Entonces empiezan a aparecer opciones de mercados, digamos, que permiten mejorar la competitividad de la cadena, y con derivados que vienen de un mercado original. El otro ejemplo que les quiero poner, y es un ejemplo que es bastante conocido, tiene que ver con el caso de Francia y su etiquetado ambiental. Básicamente lo que plantea el gobierno francés es un etiquetado de todos los productos que están en góndola, digamos, o que se van a vender en góndola, y que va a tener está en una etapa de experimentación de ver cómo registrarlo, de qué manera comunicarlo al consumidor. Yo siempre pongo el caso del vino, que es algo esto es un ejemplo, digamos, del etiquetado que se está promoviendo, digamos, desde el gobierno francés para un tipo de producto. En realidad hay varios, el análisis multicriterio, más de dióxido de carbono, agua, biodiversidad, salinización de los mares, digamos, empiezan a aparecer este tipo de plataformas. ¿Qué impacto puede tener eso en la competitividad, digamos, de los productos o de la competitividad regional? Bueno, en principio, más allá del cálculo en sí, digamos, de las emisiones, voy a hablar de emisiones, digamos, que es el tema que más conozco, pero digo, más allá del cálculo de cada uno de estos parámetros, es que en el caso de los productos de origen agropecuario y en el caso de la realidad argentina, les voy a poner un ejemplo del maíz, tiene que ver con diferencias de producción regionales. Si nosotros imaginamos que el consumidor de un determinado bien o servicio, y esto vale también por ahí para algún sistema de limitar emisiones o de cap and trade o algún tipo de comercio de emisiones, ¿qué va a pasar? En el caso de Argentina nosotros tenemos una gran diversidad de climas y diversidad de sistemas productivos y diversidad de suelos. Lo que están viendo acá es, a modo de ejemplo, es una sola región de Argentina, la provincia de Buenos Aires, que tiene 16 modelos generales de producción de maíz.
y esos modelos tienen distinto nivel de emisiones por tonelada. ¿Qué es lo que puede pasar si yo pongo un límite, por ejemplo, único para todas las regiones para hacer un cap and trade? ¿O qué pasa si el propio demandante de productos me exige un determinado nivel de emisiones? Bueno, voy a empezar a tener falta de competitividad, y estamos hablando no solo de competitividad entre países, sino acá estamos hablando de economías regionales dentro de un mismo país o dentro de una misma región, donde puede haber diferencias sustanciales entre la producción económica, y no significa que en un caso yo haga bien las cosas y en otro lo haga mal. Probablemente lo puedo hacer bien en los dos casos, pero hay condiciones agroecológicas y climáticas que me impiden evaluar esto, que sea exactamente igual. Esto mismo llevado a la ganadería es mucho más profundo, digamos. Los sistemas ganaderos son mucho más sensibles, y mucho más un sistema ganadero de alta productividad en una zona puede producir el doble que un sistema ganadero en una zona de baja productividad. Es una presentación resumida de lo que les quería dejar, digamos, como reflexiones. El sistema económico de oferta y demanda a veces va más rápido que las negociaciones internacionales. Me parece que como parte de los gobiernos, y ahora sí me pongo del lado del gobierno argentino, digamos, nosotros tenemos una deuda pendiente de acompañar, digamos, a nuestros sectores productivos, y por otro lado, en todo lo que tiene que ver con sistemas de limitaciones o de mercado o de intercambio, digamos, de emisiones o este tipo de mercados, tener cuidado con las economías regionales y tener cuidado con una correcta evaluación de cuáles son las condiciones productivas y qué es lo que se quiere favorecer o qué se quiere lograr, digamos, con ese mecanismo de mercado. Así que bueno, muchas gracias por estos minutos y